vamos a revisar primero que todo el cronograma, luego vamos a revisar la guía, vamos a revisar el material de estudio, algunos ejemplos y vamos a revisar también las evidencias a desarrollar. Y ya por último, pues las dudas, las inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces iniciamos la sesión de hoy. Las evidencias a desarrollar son destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL, DML y SQL. Recuerden que estas tres son diferentes, ¿no? Creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones y el script de la base de datos del proyecto. Entonces, esto es básicamente sale de eso, ¿no? Si ustedes ya elaboraron la base de datos, pues el script de la base de datos es lo que vamos a aprender a generar hoy. Aunque la clase pasada yo ya les había explicado cómo veíamos el script cuando la vamos a hacer en SQL. Entonces, quien ya ha hecho estas evidencias anteriores, pues ya esto es más fácil de hacer. Entonces, para la evidencia de destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL, DML y SQL, esos son términos que tenemos que tener súper claros. Entonces, aquí, tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces, aquí el problema planteado es trabaje con la tabla libreta. Entonces, cree una tabla llamada libreta que debe tener los siguientes campos. Nombre con una cadena de 20 caracteres, domicilio, teléfono, crear tabla. Aquí nos está dando el tipo de dato, que es varchar, que lo utilizamos para texto, para domicilio y para teléfono, y esta que está acá entre paréntesis es la longitud. Esto, como estamos viendo acá, son unas indicaciones y esto lo debemos pasar a SQL, ¿cierto? Entonces voy a iniciar el SAM. Recuerden que iniciamos el SAM, que es el servidor local, donde activamos MySQL, que es con el que trabajamos, y Apache, que es el servidor. ¿Sí? Al darle clic acá en MySQL, donde dice Admin, podemos irnos y podemos desarrollar y podemos crear los proyectos. Los podemos hacer directamente desde acá, desde el PHP y Admin, o también lo podemos hacer con el gestor de MySQL de Workbench. De cualquiera de las dos formas lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, la clase pasada nosotros mirábamos y creamos una base de datos pequeñita con 3 tablas, la tabla compañía, personas y términos de la base de datos farmacia. Si nosotros nos venimos aquí a compañía y examinamos los datos, examinamos lo que se encuentra, entonces aquí tenemos 2 compañías creadas. Pero si nos venimos aquí a la parte de arriba, nosotros podemos ver la estructura en SQL, ¿sí? Acá esto que dice sales asterisco from me está queriendo decir que seleccione todo lo que está dentro, from, asterisco from, es todo lo que está dentro de la tabla compañía. Miren que entre comillas está compañía. Esto es sentencia SQL. Entonces, eso es súper importante que ustedes lo revisen, lo practiquen. Nosotros acá realmente el tiempo es muy corto para poderles explicar absolutamente toda la sintaxis que tiene SQL, pero pues en reiteradas ocasiones les he compartido esta página 3W School, donde ustedes se vienen aquí donde dice SQL. Recordemos que esta es la sintaxis que trabajan los
los gestores de bases de datos como MySQL, ¿no? MySQL, Postgres, Oracle, entre otros. Entonces aquí tenemos, acá me están diciendo que en este taller me están indicando que debo crear esta estructura, ¿sí? Que debo crear a través de SQL, debo crear una tabla llamada libreta y que dentro de esa libreta voy a crear estos campos, 1, 2, 3 campos, y que cada uno de estos campos tiene una longitud de cadena de caracteres y que cada uno de estos campos además tiene un tipo de datos. Para este caso todos son varchar. Aquí faltaría dentro de esta libreta un ID único que me represente o me identifique cada uno de los datos, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay alguna? No, señora. Bueno, listo, entonces sigamos. Más adelante me está diciendo el taller que visualice las tablas existentes para verificar la creación de la libreta. Show tables. Visualice la estructura de la tabla libreta. Ingrese los siguientes registros. Este ejercicio lo hicimos la clase pasada, pero lo hicimos con farmacia. Ingresamos unos registros a través de SQL y lo hicimos acá en MySQL, ¿sí? Yo no sé si lo recuerdan, que aquí en personas, a través de SQL, nosotros ingresamos estos registros. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, señora. Ok. Entonces, eso mismo que nosotros hicimos la vez pasada es lo que ustedes deben hacer hoy, ¿sí? Voy a conectarme también aquí a este ejemplo que tenemos, que también estamos utilizando acá en Workbench. Vamos a abrir el proyecto farmacia. Farmacia, ¿cuál era el que estábamos trabajando? Okay. Vamos a abrir este. Aquí también ustedes lo pueden hacer, ¿no? Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, en este proyecto solo hay 2 tablitas creadas. Ah, bueno, ese es el mismo. Aquí hay 2 tablas creadas. ¿Sí? Entonces, la manera en como yo puedo ver acá de estas tablas, el DDL que básicamente es, un momento por favor. Profe, no se la escucha ahora. Sí, ya un momento, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Se me cerró aquí la conexión de la base de datos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Ok.
dejaría aquí modelo de facturación de la delivery. Bueno, entonces, les decía que aquí nosotros la clase pasada lo que hicimos fue conectarnos a la base de datos para poder revisar el DDL y nos veníamos acá donde dice Database, Rebase Engineering, y aquí nos conectamos primero que todo a la base de datos, al servidor, y generamos las tablas y generamos el DDL. Acá le damos siguiente. Miren que aquí me están indicando, bueno, en este caso solamente está tomando 3 objetos: compañía, persona, término. No me está tomando las 7, entonces ahí es donde yo puedo revisar qué es lo que me está tomando. Me tomó solo 3 tablas, finalizar. Ya solamente me tomó estas 3 tablas. Me está tomando es este que tengo acá. Y no me mostró, espérenme un segundito, no me está mostrando, ahora sí, acá. Entonces tengo 3 objetos, 3 seleccionados, y este es el DDL, ¿sí? Entonces acá puedo ver el script del DDL en ese caso de esa base de datos, ¿sí? Entonces esto es lo que ustedes deben hacer, igualito. Entonces, crear la tabla, si no existe, en el caso del taller, librería. ¿Dónde? En la base de datos. Hay que ponerle un nombre a la base de datos. Entonces, en el caso de librería no me están pidiendo un ID, pero pues por lo general siempre se recomienda tener un ID, ¿cierto? Entonces, un ID, ¿qué más me está indicando acá? Y los campos que me indiquen aquí en este taller. Estos campos. A través de sentencia SQL, y entonces ustedes en el taller lo que van a hacer es que van a pegar la sentencia con la que ustedes crean esa base de datos, esa tabla, y ingresan estos registros. Deben ingresar estos registros, ¿sí? Seleccione y muestre todos los registros, construya las sentencias, inserte 5 registros más. Ojalá ingresen sus datos, los de su familia, para que sean diferentes y yo pueda ver que realmente cada uno hizo su trabajo. Y cuente cuántos registros tenga. Esa es la primera parte del taller. Listo. Acá dice introducción, objetivo, las sentencias punto a punto y en la solución de las, y bueno, el taller SQL. Listo. Ese es el primer taller. Ya ahorita vamos a ver la teoría. Ahora, creación de la estructura de la base de datos. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto, deben realizar el modelo físico en una de las herramientas vistas de gestión de base de datos y se debe generar el script y exportarlo, ¿no? Entonces deben anexar allí en formato WinZip el script y el documento en Word donde van a colocar el modelo físico, el script y la explicación de su base de datos. Esa es el segundo taller. Y el tercero dice script del proyecto. Y en el tercero del script del proyecto, lo mismo que arriba, ¿no? Entonces colocan el script, el documento en Word donde van a colocar. Listo. Entonces, vamos ahora sí a revisar la teoría. Entonces, aquí en material de formación, ya vimos lo que es el modelo relacional, ya vimos lo que son las bases de datos no SQL. Ahora vamos a ver lo que es la implementación y manipulación de bases de datos relacionales, que es cuando ya hacemos la inserción de datos, el ingreso de registros, entre otros. Entonces, en el tema de implementación y manipulación de datos relacionales, que es con las que nosotros vamos a empezar a trabajar en el proyecto. Entonces, las siglas SQL vienen de
Las siglas SQL básicamente son el lenguaje estándar que permite manipular datos en unas bases de datos relacionales, ¿cierto? Entonces, casi todos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, por su sigla SGBD, implementan este lenguaje o esta sintaxis y mediante él se realizan todo tipo de actividades en la base de datos. ¿Cómo qué? Como ingresar registros, eliminar, consultar, cargar, etcétera, ¿cierto? Y finalmente, pues se presentarán a través de una interfaz gráfica al usuario. Entonces, la interfaz de línea de comando de MySQL. Entonces, acá, al iniciar con el sistema de gestión de base de datos de MySQL, existen varias maneras de enlazar una comunicación con el servidor. Generalmente en el software se usará una API para hacer consultas y otras operaciones con el servidor. Por ejemplo, PHP está la API integrada con el lenguaje. Y aquí en MySQL hay diferentes APIs. Entonces, aquí me van a explicar una de las formas, ¿sí? Pero la otra es esta que yo les indiqué acá, que es trabajo desde PHP me vengo aquí donde dice SQL, y acá en SQL, por ejemplo, en este caso, yo estoy en la tabla persona. Yo aquí podría ingresarle datos desde aquí, desde esta ventanita, yo podría ingresar datos, insertar datos. Miren acá, miren que aquí también hay algunas ayudas, ¿no? Insertar datos, entonces miren que aquí dice insert int, que es inserte en la tabla personas, y en cada uno de los campos. Entonces, cada uno de los campos se nombra primero. Esta tabla tiene el ID personas, identificación, nombre, dirección, ciudad, código postal, teléfono, correo, etc. Los siguientes valores. Y aquí están, valor 1, valor 2, valor 3. Entonces, yo lo que tengo que hacer es borrar esto que está acá y colocar. Por ejemplo, en el ID personas, bueno, entonces coloco, creo que tengo 2 registros, entonces me voy para el registro número 3, identificación, nombres, la dirección, ciudad, código postal, ¿cuál sigue? Teléfono y correo. Y aquí simplemente lo único que hago es ejecutar. Esto está enlazado a una compañía, y ese fue uno de los errores que vimos en la clase pasada, y es que esto está enlazado a una de las compañías, ¿cierto? Este tiene una llave foránea que me inserta el dato a una de las compañías. Entonces aquí lo que tengo que hacer es referenciarla con este NIT. Ese era uno de los problemas que teníamos la clase pasada. Vamos a ver aquí en compañía cuáles son las que existen. Entonces existe la 1, 2, 3 y la 4, 5, 6. Entonces aquí primero vamos a crear acá una compañía SQL, insertar. Entonces aquí el ID de la compañía 789. El NIC 7891 y el nombre.
Sena, Bucaramanga. Y continuar. Bueno, mire que aquí sí quedó insertada aquí sí quedan insertados los registros, ¿sí? Entonces esa es la manera en como yo me vengo, voy a mirar acá, y aquí quedó insertados los registros en compañía, ¿sí ven? Entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, esa es una forma y aquí les vamos a explicar otra. Entonces, se debe seguir las siguientes indicaciones tal y como está acá en la plataforma, y es, me voy a MySQL, acá donde yo tengo el Workbench, y le voy a dar donde dice línea de cliente. Luego que abre línea de cliente, pues me va a abrir una ventana de comandos. Entonces, vamos a revisar acá. Cómo aparece. MySQL. Y acá está, mire, línea de cliente. Mírenlo acá. Entonces, ustedes le dan clic y, bueno, acá me está arrojando un error. Vamos a abrirlo desde acá. MySQL. Aquí lo abrí fue desde SAM. Luego acá ingresan la contraseña del root, la que ustedes le hayan colocado al root. Luego, una vez identificado, pues entonces ya va a quedar ingresado dentro de la línea de comandos MySQL, y usted como sabe, porque aquí le va a aparecer MySQL y le aparece así como una llavecita, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no estoy en MySQL. Aquí estoy dentro de SAM. Miren. Ahí lo que estoy es dentro de SAM. No estoy dentro de MySQL. ¿Qué más me dice acá? En adelante los resultados de la interfaz de la línea de comandos se presentará como sigue. Listo. Entonces aquí está el ejemplo de cómo les aparecerá. Para salir de la línea de comandos, para consultar, bueno, aquí hay una prueba de consulta. Voy a ver si otra vez voy a ver si abre nuevamente para poder hacer este ejemplo. Aquí sí. Okay. Bien, entonces, aquí hay unos ejemplos de sentencias de consultas. En este caso se utiliza el select, como está aquí. Entonces, acá select MySQL, entonces ustedes van a digitar esta sentencia como está acá. Select versión. Aquí
Luego de esa sentencia, entonces select es la sentencia de SQL para elegir datos de la base de datos. Además, se puede utilizar como en esta situación para consultar cambiantes del sistema o resultados de funcionalidades. Entonces, en esta situación se ha consultado los resultados de la función versión. ¿Listo? Que se sabe que es una función porque tiene el paréntesis hacia el final y la variable current date. Entonces, toda sentencia debe finalizar con un punto y coma luego de dar enter. Entonces, esas son las sentencias básicas que también las podemos ver acá. Acá vamos a mirar, bueno, acá también está para que ustedes sigan el ejemplo para insertar los valores, para crear la tabla. Entonces, miren, acá está inserte en la tabla y en las siguientes columnas y los siguientes valores. Actualizar, seleccionar, acá está el select, el ejemplo del select. Aquí está la sintaxis, explicadita, pasito a pasito, para eliminar, para ordenar. Al igual que acá. Entonces vamos a ver los siguientes términos que son DDL y DML. Entonces, DDL es el lenguaje que se emplea para establecer bases de datos y tablas, para transformar sus estructuras. Este lenguaje trabaja sobre ciertas tablas especiales llamadas diccionarios de datos. Esto es DDL. Y DML es el que se usa para cambiar y obtener datos desde la base de datos. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos viendo acá, esto es DDL, cuando yo lo que estoy haciendo es insertando, creando, insertando registros, eso es DDL. Pero cuando yo estoy haciendo consultas, estoy cargando datos, estoy actualizando, entonces estoy haciendo uso de DML. ¿Sí? Entonces es de la misma sintaxis SQL, entonces ambos abarcan el mismo lenguaje SQL, entonces SQL abarca ambos lenguajes, DDL más DML, y serán estudiados ya que forman parte de las sentencias de SQL. Entonces, hasta ahí vamos como claros de lo que estamos hablando. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Sí. Bien. Ahora vamos a ver cómo vamos a convertir ese modelo lógico relacional en modelo físico, empleando sentencias SQL. ¿Sí? Siguiente. Bueno, en el ejemplo que ustedes tienen allá de la farmacia, este ejemplo que les cargaron aquí en la plataforma, yo abro el modelo, lo que pasa es que ese modelo está dado, creo que para trabajar no con SAM, no sé si alguien lo pudo correr con SAM o eso está trabajado, creo que para cargarlo con MariaDB, porque cada vez que uno ejecuta acá el DDL y el DML. con SAM. ¿Se lo abrió con SAM? Sí. Pero ¿sí le conectó a la base de datos? Sí, señora. ¿Y le pudo ingresar registros? O sea, le generó el DDL y el ML sin problema. Ah, no, en ese punto no voy más atrás. Ah, ok. Sí, es que acá arroja un error, porque yo les había dicho ejecútenlo también con MariaDB, a ver si los corría, y es que cuando yo abro aquí el proyecto, este proyecto que está en la plataforma, este proyecto trae un diccionario de datos, acá está,
Yo acá me vengo donde dice script, vamos a abrir los scripts que habían por acá. Entonces miren que aquí está DDL droguería, DDL update, ¿sí? Ahí están como esos dos diccionarios que dan para ese ejemplo. Cuando yo los ejecuto, bueno, aquí me trae el script SQL, que les sirve para que ustedes se guíen, para que den la tabla con los campos que les pide el taller. Aquí está para la creación. Esto es DDL porque yo estoy creando, ¿sí? Creando las tablas. A estas tablas, mire que yo le estoy colocando de una vez la llave primaria, le estoy colocando la llave foránea, mirenlas acá, la llave foránea. Entonces, bueno, están todas las sentencias SQL, ¿sí? Cuando yo abro este otro, debe update, y lo ejecuto, vamos a abrir, este proyecto se llama, vamos a ver si lo carga. Entonces me voy a conectar a la base de datos para ver si esto corre de manera adecuada. Yo tendría que poder ver las tablas acá. Entonces acá tendría que aparecerme una nueva base de datos. Yo tengo farmacia, pero si esto se conecta de manera adecuada al servidor, yo tendría que cargarla desde acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver si carga. Entonces, la voy a ejecutar acá. 7 objetos, muy bien, 7 tablas. Acá está el script DDL. Y vamos a ver si yo lo ejecuto. Acá es donde yo les digo que arroja un error. Mírenlo acá. Este es el error que me está arrojando. Entonces, si yo me vengo atrás, me está diciendo que en la línea 14. Y esta línea 14 es... no, pues... Es un error en el diagrama, profe. Ahí me salía así. Vamos a actualizar acá. No se conectó. No. Esta se llama... Esta base de datos, ¿cómo se llama? Por eso, le salía así, pero sí le funcionó. Sí, profe, yo lo último ya la activé. Y no le arrojó ningún error. Era una llave, si no estoy mal, a mí me parece que tiene dos, donde dice ID factura y producto, no sé. Farmacia. ¿Este la guardo como farmacia también? Esto no es. Vamos a ver. A ver, vamos a intentar nuevamente generarla. Que no me he puesto a cacharrear aquí qué es cuál es el error. Pero a mí me parece que aquí esto, el error Me era... parece que en la tabla de factura de producto, me parece, profe, que tiene como dos Bueno, llaves, no sé. uno es esta longitud está muy amplia. La verdad, estas longitudes, no hay nombres de 450 caracteres, no hay correos de 250 caracteres. Esas longitudes son muy amplias y pueden arrojar error. Uno es eso, ¿no? Ya, a mí también me tocó así, a veces me tocaba ampliarle o reducirle. Sí, Algunas. toca reducirlo. Me tocó así.
y a veces en una me tocaba la llave, volverla a eliminar y volverla a hacer otra vez, y actualizaba todo el sistema y ahí sí otra vez. Un Y ahí gallo. sí le cargó. Sí, pero eso trasnoché. Ya. Pero aquí me está diciendo que la línea número 14. Y aquí lo que está diciendo es que cree la tabla de datos farmacia, pero como yo tengo acá una creada, que se llama también farmacia, entonces vamos a darle farmacia 4. Que cree la tabla de datos farmacia 4. Y sigue arrojando error. Vamos a actualizar y actualizamos acá en el navegador. Bueno, sí, no, ahora sí la creó. Listo. Entonces aquí me trajo mire que aquí ya me creó la base de datos. Aquí ya me aparece farmacia 4, ¿sí la ven? Pero no tengo tablas, ¿cierto? Dice no columnas. Me trajo la base de datos, pero no se trajo las tablas. Porque entonces yo arreglé la primera línea, esta. Donde tenga el error, profe, esa tabla no se la va a llevar. Tengo 7 tablas y me llevaba nomás, al inicio me llevaba 4, después me llevó 5 y el último pude. Y no recuerda cuáles fueron los errores. Pues, profe, uno era que tenía muy el varchar con 25 y lo ampliaba a 40 y pegue, a 60, 45. Así algunos. Otro era la relación. ¿Cómo? Otro era la llave. Y la llave estaba bien, sino que yo no sé, me tocaba eliminarla y volverla a transferirla y ahí sí me funcionaba. No sé, eso es gallo. Y volver a actualizar. Pero yo le daba por otro lado, profe. Bueno, ahí por el lado toca por ese lado. Hasta que ahí no le salga bien, es más, no le dejan mirar todas las tablas. Aquí no va a migrar nada. Bueno, listo. Bueno, aquí nos toca con paciencia mirar a ver ese DD qué errores tiene para que me traiga y para que se conecte. Bueno, en teoría, yo tengo acá mi servidor. En este momento yo no me estoy conectando a esta base de datos. Y como lo tengo acá en este sistema o en esta gestión de base de datos, así a mí a nivel empresarial esto no me sirve. Tengo acá una estructura, pero esta estructura no está cargada en ningún servidor, ¿cierto? Aquí no estoy haciendo nada. Entonces, la tarea grande es poder abrir la base de datos, pero que realmente me cargue al servidor. Allá es donde yo la quiero ver. Entonces, lo que por favor le tomen pantallazo cuando la carguen al servidor, a este servidor, que le tomen el pantallazo, la base de datos, con sus respectivas tablas. Sí, ahorita seguimos intentando para que no nos vaya el tiempo. Entonces, SQL para la creación y eliminación de bases de datos debe cada grupo de entidades que tienen, o si su merced me puede hacer el favor de regalarme el script, se lo agradezco. Y lo corremos acá a ver si lo carga. Entonces, cada grupo de entidades que tienen un modelo completo forman una base de datos desde la perspectiva SQL. ¿Sí? Entonces, una base de datos es únicamente un conjunto de relaciones o tablas, y para organizarlas o diferenciarlas se accede a ellas por su nombre. A nivel del sistema operativo, cada base de datos se almacena en un directorio distinto por MySQL. Entonces, para crear una base de datos es súper sencilla, ya lo tenemos súper claro cómo creamos la base de datos, ¿cierto? Entonces, es fundamental que mientras se estudia y se ejecutan sentencias propuestas, se debe tomar el tiempo necesario para escribir en la consola cada una de las sentencias. Entonces, aquí, de aquí en adelante, los ejercicios que están propuestos es para que ustedes lo hagan, vayan y lo hagan,
de una manerita paciente en cada uno de sus gestores, los gestores que tienen, o directamente también aquí desde MySQL. Entonces, se va a crear y manejar una base de datos de práctica. Una vez se familiarice con MySQL, se podrá iniciar a trabajar. Entonces, la base de datos se va a llamar prueba y se va a usar la sentencia create database. Entonces, para crear una base de datos, entonces aquí está MySQL, prueba y database. Y aquí entonces está el primer paso. Create database, que también la puedo hacer desde acá. Yo desde acá también puedo hacerla con su, acá donde dice nueva, yo acá también puedo crear mi base de datos, pero acá se lo están pidiendo que lo creemos es desde la consulta SQL, o también lo estamos haciendo desde la ventana de comandos, desde la consola de comandos, que ejecuten el clic de Workbench y lo hagan desde allá. Listo, vamos a mirar acá un momentico una cosa. El error que a mí se me está presentando es que yo tengo dos carpetas de SAM, SAM2 y SAM solitas. Y esto me está entrando en conflicto. Profe, hay una evidencia que toca hacer un video, ¿cierto? Pero de inglés será. No, la suya. Sí, hay una. Sí, pero eso me parece que es para trabajar no SQL. Acá, mire, aquí dice destrezas y No, la atrás, conocimientos. profe, la atrás. Elaboración de la base de datos, creación de objetos en la Esa, base de datos. pero toca mirar en la guía. En la guía dice. En NOQSL. Elaboración de la base de datos. ¿Para qué es? ¿Esta? ¿Cuál es esa? La que sigue. La que sigue. Esa, profe, la abajo, la que sigue. Esa, sí, esa, me parece que es esa. Siga las normas básicas de presentación. Aquí lo que tenemos que hacerlo es con formato JSON. La que sigue, profe, la que sigue. Elaboración de la base de datos. Cree una base de datos de NoSQL, cree los datos para Park, Sí. para Park, JSON. Sí, abajo indica. Ahí. Video, la creación Eso. y manipulación Sí, de la profe. base de datos. Usted no ha explicado esa y ahí dice video, pues yo estoy ahí parado porque estaba esperando a ver cómo es la vaina. Esta ya la expliqué. Pero no había leído que toca con video. No me había dado cuenta que tocaba hacer un video, pero Sí, esto ya lo explicamos. sí, solo que usted no dijo que tocaba video. Y hacer un video, sí. Videos, creación y manipulación. Ajá. En MongoDB yo tengo la base. Hacer un videito pequeñito de la creación en formato JSON, del diccionario que hizo, en formato JSON. Aquí, ¿por qué no me quieren cargar?
Bueno, acá están los pasos para que ustedes ingresen a la consola de comandos y ejecuten las siguientes sentencias. Entonces, la primera sentencia es crear la base de datos prueba, ¿no? Create database. La segunda es consultar esa base de datos, ¿no? Cargarla. La tercera, entonces desde ahora los siguientes puntos se trabajarán con la base de datos creada, que para ese caso fue la base de datos prueba. Entonces deben seguir estos pasos, síganlos por favor pasito a pasito. Esos comandos, esos rápidos los generan allí para que revisen. Entonces la sentencia create table es la que se emplea para crear tablas. Esta sentencia, pues en sentencias SQL es muy sencilla. Hay muchas opciones y se tienen varias posibilidades. Entonces la forma más sencilla es create table. Entonces create table, le colocan el nombre de la tabla, create table, por ejemplo acá gente, y le van a colocar los campos. Entonces nombre, el tipo de campo y entre paréntesis la longitud, fecha, el tipo de campo que es date, listo, eso es lo que van a hacer hasta ahí. Luego examinan las tablas con show table, valores nulos, que dijimos que not null es para no permitir que una base de datos se vaya con valores en blanco, ¿cierto? Entonces, aquí lo que están haciendo es crear unas tablas, crear una base de datos a través de sentencias DDL en SQL. Eso es lo que se está haciendo acá. Acá les están pidiendo que creen otra tabla, que es la tabla ciudad, solo con un campo, con el campo nombre. Listo. Que le creen un campo null default. Las llaves primarias, entonces que creen las llaves primarias también a través de SQL, no lo van a crear así como la hemos creado acá, que yo les he explicado para crearlo acá, ¿no? Sino lo van a crear a través de SQL, ¿no? Y le van a crear las llaves primarias. Aquí con este también se pueden guiar. Esto es la sentencia, esto es una sentencia SQL que si yo vengo y la ejecuto acá, por ejemplo acá en farmacia, si yo ejecuto esta sentencia, entonces acá está crear tablas y no existe en las bases de datos farmacia la tabla persona, pero esta tabla como ya existe le voy a cambiar el nombre, no le voy a colocar persona, sino le voy a colocar persona, compañía. Como es para un ejemplo, solamente como para que ustedes vean, entonces yo le voy a colocar acá ciudad. Ciudad no, lo voy a colocar acá empresa. Entonces, con los diferentes campos, el tipo de datos, la longitud, yo ya les dije que 450, 250, esos son longitudes muy, muy grandes, ¿no?
Y mire que aquí le creo la primary key, la llave primaria, se la voy a crear ahí. Listo. Profe, ¿cómo le pasó el script? A ver si lo puede mover. ¿Me lo puede pasar al correo o al WhatsApp? Pero le doy exportar. ¿Es por single pay por script o cómo? Cuando, a ver, espera, cuando tú estás en Workbench, acá, le da clic Sí. en ¿sabéis? Forward Engineer, acá, Forward Engineer, cuando le da clic acá, aquí empieza a cargar todo el DDL, mire. Acá, aquí empieza a crear el script de la base de datos. Siguiente. Siguiente. Sí. Este es el que va a enviar, este de acá. Ah, ok. Y aquí le da copy, clipboard o guardar archivo. En un TXT puede ser. Guárdelo en un TXT y me envía el TXT. Listo, voy a mirar a ver. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí les decía que esta era la sintaxis. Aquí hay algún error. Aquí está la sintaxis para crear una tabla en SQL, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esta misma explicación está acá. Bueno, aquí me toca ponerme a quitarle todos estos espacios. Ir mirando acá. Qué más errores se presentan y ir corrigiendo acá. Ahí se la envía a su WhatsApp, profe. Ya lo reviso. Por aquí hay algo como una comilla está mal. Acá se quedó en la barbería. Ah, usted la está haciendo con su
con su proyecto. ¿Usted la hizo con su proyecto? Sí, profe. Ah, ok, pero entonces esta no me sirve para acá. Ah, no, esa no, yo tengo otra. Y de pronto córrala a ver si la explicación. Esta es para acá. Bueno, tengo que ponerme a revisarla ahí con calma. Esta de barbería. Bueno, entonces básicamente es eso, ¿no? Comenzar a practicar, a revisar, a crearle las llaves primarias a cada uno de los campos. Entonces aquí está el paso a paso. Las columnas autoincrementadas, esas columnas autoincrementadas es cuando, por ejemplo, yo tengo el listado de nombres y el listado de nombres va a tener un ID, pero el ID no es que yo lo tenga que colocar, sino en el sistema automáticamente va 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces esa es una columna autoincrementada. Entonces aquí está la sentencia que es lisa para crearle ese autoincrementado a la base de datos. Comentarios, entonces adicionalmente cuando se crea una tabla de datos se pueden agregar comentarios, un comentario a cada columna. Entonces aquí también está el para que le agreguen un comentario a cada una de a una columna, puede ser a una o dos. Descripción de las tablas, documentación, entonces básicamente la documentación que también la tienen que entregar para el proyecto, es que nosotros tenemos que entregar el script, entonces siempre se debe documentar o se debe comentar absolutamente todos los códigos. Entonces aquí hay el enlace de todo lo que es la documentación de MySQL y acá también está y aquí también es igual que 3W School, ejemplos para crearlos. Entonces aquí hay algunos ejemplos básicos, archivos creados por Create Table. Entonces mire, aquí están los ejemplos, está el paso a paso, información general, para crear las tablas, para insertarle registros. Profe, una pregunta. Señor. Mira que pues, hay algún material que ya está como desactualizado. Por ejemplo, en MongoDB, Sí. lo que hay en el SENA es para trabajarlo prácticamente en la consola, la del computador, la negra prácticamente. Pero ya con el último MongoDB que uno descarga, ya tú trabajas en la interfaz de MongoDB. Entonces, a veces uno queda como perdido por eso, porque hay material ya desactualizado. Bueno, por ejemplo, acá en el caso de MySQL, en MongoDB, pero en la página oficial de MongoDB. Sí, pero el material que está en el SENA, lo que pasa es que el material que está en el SENA es que yo mirando anteriormente MongoDB se descargaba, pero no se trabajaba como hoy en día, que se trabaja directamente en la interfaz de MongoDB, sino que se trabajaba era por la, ¿cómo se llama? Gestor. Bueno, una página que es como negra, toda negra.
Línea de comandos. así es, de los comandos, sí. Es sea, que se las puede- dos cosas, tanto MySQL como MongoDB, las dos cosas se pueden trabajar por línea de comandos. Mire que de hecho estos ejemplos que nos están mostrando acá. No, sí, profe, sí. Sí, solo que lo que digo es que MongoDB, digamos, como digo yo, hoy en día estamos trabajando la 7.0. Antes se trabajaba que la 4, que la 3, no se trabajaba en la interfaz de MongoDB ahí directamente, sino que se trabajaba era desde el computador, o sea, se abría MongoDB. Desde la click. Eso, profe, eso. Entonces, y el SENA todavía está trabajando con eso, entonces yo estaba perdido ahí. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Tutoriales porque no me daba. Pero, sí, pero mire que de todas formas, sí, es cierto, MongoDB tiene su interfaz gráfica para trabajar, pero aprender a trabajarlo también desde el clic de la aplicación también es una muy buena práctica. O sea, Sí, no, él está ahí abajito. ¿Cómo? Él está abajo, sí, él está ahí, sino que anteriormente digamos, para trabajar en el BIM, se abría desde la consola del computador, prácticamente. Sí. Ajá, y hoy en día ya no, por ejemplo, yo fui a intentarlo abrir desde allá y no me deja, ya abrí, pero desde acá. Ya lo entiendo. Ah, ok. Voy a revisar a ver qué Sí, está profe, si quiere, abra una base, una data de base, Sí, acá la tengo. una colección y verá que ya no le deja abrir desde la consola del computador, sino desde ahí. Aunque ahí. Abajo en los negritos se puede trabajar. Abajo. Desplieguela hacia abajo. Eso, ahí. Pero así, ya se deja trabajar ahí, pero ya desde la consola del computador, ya, digamos, desde adentro de donde está descargado, ya no sí se deja. se puede. Lo que pasa es que me tocaría conectarme a esta base de datos. Como lo estaba intentando hacer ahorita acá. Pero poderse sí se puede. Acá, yo desde acá, desde la consola de comandos del sistema, yo puedo Esa, pero yo no pude. cualquier cosa. Sí, yo puedo hacer cualquier Sí, cosa. Lo que pasa es que, mire, esta es la ruta que tiene el sistema, ¿sí? Pero yo desde acá podría ingresar a cualquier carpeta, a cualquier sistema. En este caso, por ejemplo, es que no me está cargando porque acá tengo un conflicto con la carpeta SAM porque tengo dos cartas, ¿sí? Pero aquí Eso sí. A mí me pasaba lo mismo. Yo la abro, pero cuando voy a ejecutar código, pues se desaparece. Entonces me tocó trabajar desde la interfaz del MongoDB. Sí, pero aquí básicamente yo puedo ingresar a cualquier cosa de mi equipo de cómputo, a cualquier aplicación, yo podría ingresar, ¿sí? No necesariamente quiere decir que, pero acá pues no me la está reconociendo. Bueno, entonces aquí un enlace a toda la documentación de la página principal de MySQL para que ustedes la revisen. Ahí está como todas las sentencias, al igual que están acá en 3W School están las sentencias y estas mismas están acá, ¿no? Ustedes están explicando los tipos de datos, que eso ya lo hemos explicado, el tipo de dato int, que es entero, float, bar, varchar, que es para texto, not null, que es para que no se permitan datos en blanco, date, que es fecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice fecha, date, no null. Quiere decir que en este campo, si yo le coloco no null cuando yo estoy ingresando registros, pues no me va a permitir pasar si el espacio está en blanco, ¿cierto? Acá también está para crear las llaves primarias, que también ya vimos en alguna ocasión, todo lo que tiene que ver con la creación de llaves primarias.
Listo. Y aquí está la sintaxis. Mira, aquí ya está la sintaxis completa, create table, la tabla ciudad, con los siguientes campos: not null, población, que es tipo de campo entero, y miren que aquí me está admitiendo un valor máximo, ¿no? Y la llave primaria está en nombre. Entonces, ahí está el paso a paso, paso a paso. Las claves únicas y las llaves foráneas. Recuerden que las llaves foráneas son un tema súper importante a tener en cuenta, porque básicamente las llaves foráneas, como yo estoy conectando una tabla con otra, ¿no? De la manera en como yo estoy conectando una tabla con la otra tabla. Entonces es súper importante. Listo. Entonces mire que aquí está el ejemplo súper sencillito. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Persona y teléfono. Bueno, voy a colocarle aquí prueba. Entonces es lo mismo que hacer esto, ¿no? Esto mismo es lo mismo que hacerlo desde acá, pero ingresen, intenten hacerlo también desde la consulta, desde SQL. Ahí están los campos, los tipos de campos. Acá está la sentencia de SQL, que es también esta misma que está acá. ¿Qué más? Ahí está para crear una base de datos, cada uno de los campos, practiquen, creen varias bases de datos, las restricciones. Acá está para borrar y para modificar claves de una fila, valores. Hay diferentes sentencias y aquí está el ejemplo completo. El ejemplo como les debe quedar completo. Para mostrar y eliminar tablas en la base de datos. Pero todo esto desde la sentencia SQL. Por acá hay unos ejercicios prácticos. Vamos a revisarlos. Y entonces la idea es que ustedes tomen estos ejercicios que están acá. Vamos a verlo desde acá. Estos ejercicios que están aquí y lo hagan paso a pasito, lo hagan en SQL o practiquen, por ejemplo, esto que estábamos haciendo acá ahorita. Entonces yo, por ejemplo, si copio esto y lo pego acá en el localhost de MySQL, entonces acá está. Bueno, esto es para copiarlo y pegarlo en la consola de comandos. Ah, bueno, ahorita sí el script suyo sí funcionó esto. ¿Quién fue el que me lo pasó? ¿Isaac? Mira, ahí me quedó su base de datos. Sí, profe. Sí, su script está bien.
Mire que su script funcionó acá en el MySQL, mire, me creó las tablas barbero, cita, cliente, compra, producto. Ese que usted me envió, me creó bien la base de datos. ¿No tiene datos? No tiene datos, ¿no? Pero está muy bien, mire, creó su base de datos, tiene barbero, cita, cliente, compra, producto, proveedor. Hasta ahí está súper bien. Y acá vamos a ver cómo tiene las tablas conectadas. Bueno, aquí estas conexiones las tiene. Bueno, profe, aunque yo la tengo llena, ¿qué pasaría que no lo cargó? Yo la he ido llenando. ¿Sí? ¿Ya tiene datos? Sí. No, porque usted me envió, sí, pero es que usted me envió script. Sí, no le envié la base de datos y no le escribí. Sí, usted me envió el script para crear la base de datos. Ahí está ya la base de datos, ¿sí? Si ingreso profe, datos, no, pero yo tengo siete ¿qué? ¿Registros? ¿Siete qué? Siete columnas, le dieron 6. 7 tablas, será. 1, 2, 3, Perdón, 4, sí, 5, tablas. 6 tablas. Aquí hay 6 tablas. Más 7. Me faltó la de Proveedores, factura. productos, compra, cliente, cita, barbero. ¿Faltó la de factura? Sí. Algún error rojo. Esta. Sí, en ese script sí hay algún error. Entonces acá está. Vamos a copiarlo acá. Entonces crear la tabla si no existe barbería, en la base de datos barbería, factura, pero acá barbería, acá está con minúscula y aquí está con mayúscula. No sé si me vaya a arrojar error ahí, vamos a ver. Actualizamos. Vamos a colocarle aquí con minúscula. Ay, lo que pasa es que aquí le toca a uno ponerse a correr aquí todos estos campitos. Ajá. Profe, uno no puede pasarle la base de datos completa también, se podría, ¿cierto? Sí, también. Ah, ok. Y si tiene los datos, si tiene los scripts ahí también, o sea, si tiene registros. Bueno, pero bueno, aquí nos están cargando las bases de datos que se han creado, aquí nos están cargando farmacia, aquí hay otra farmacia, aquí está la de barbería que fue la del compañero, ¿sí? Entonces básicamente es eso, ¿no? Intentar crear aquí desde sentencias SQL, así como creamos barbería, que eso lo hicimos fue a través del script del compañero. Este que está acá, ¿no? Este que el compañero me envió, esto es el script y básicamente lo que hicimos fue crear una base de datos a través de ese script DBL en SQL. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando el material de clase que debemos hacer. Estos son los ejemplos que están acá. Esto es lo que está acá. Esto es lo que ustedes deben ponerse a hacer. Practicar, venir acá, colocar sentencias, ejecutarlas, ya sea a través de localhost, que aquí usted automáticamente lo ve
que está cargando, o mire, por ejemplo, aquí acabé de crear la base de datos Meteo. Meteo está aquí en este ejemplo, mire. Crear database Meteo. Este MySQL que está acá, esta etiqueta que está acá, es cuando yo estoy trabajando en consola de comandos. Esta de acá. Que esa también la puedo abrir desde esta parte. Si actualizo, acá me debe aparecer la base de Meteo. Mire, la acá está. Meteo. ¿Qué más sigue acá en el ejemplo? Dice que usemos Meteo y que en Meteo, perdón, acá, creemos la tabla persona, acá más arriba. Entonces ya tengo esa base de datos que se hizo. Bueno, este es otro ejemplo. Era otro. Hola, profe. ¿Escucha? Sí, señor. Solo quiero decirle, y aprovechando también los compañeros que están conectados, de que si es posible, pues el que quiera para estudiar en unión o hacer algún grupo, ya sea de 3 o 2, pues para realizar las evidencias. No sé qué piensa usted al respecto, qué opina. ¿Cómo? Pues para este tema de las bases de datos relacionales y no relacionales, no SQL, y viendo que hay bastante evidencias por hacer, si los compañeros quieren formar algún grupo para adelantar las evidencias Sería o bueno, sí. no al respecto. Sí, sería bueno que armaran grupos de trabajo. Porque igualmente yo he venido avanzando, adelantando todas las evidencias, pero hay algunos temas que es mejor cuando pues hay más Trabajan en cabezas. grupos. Sí, claro. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces esa es la invitación. Quieren, los compañeros quieren para que trabajen en grupo. Yo siempre les he dicho que trabajen en grupo. Pues es como lo mejor. Bueno, entonces aquí siguiendo el paso a paso, entonces creamos la base de datos Meteo y luego es crear la tabla de estación. Y entonces aquí están los diferentes campos, el tipo de campo, la longitud del campo, ¿sí? Entonces, básicamente que ustedes comiencen, agarren esos scripts, por ejemplo, aquí ya dentro de Meteo, ya me aparece que creé la tabla estación, en la acá. Meteo, y aquí me va a aparecer, bueno, está acá, estación. Pero sí la podemos eliminar. No la estoy trabajando. Meteo, entonces aquí está estación. ¿Qué más dice el ejercicio? Luego creamos la tabla muestra. ¿Sí? Entonces, y acá están los pasitos. Luego hay otro ejercicio. Entonces, miren que aquí este primer ejercicio nos lo dieron, pero ya luego nos están pidiendo que yo esto lo estoy haciendo acá desde la sentencia SQL, pero la idea es que lo hagan o a través de la línea de comandos o acá a través de la sentencia SQL. Pero miren que acá me toca ponerme a corregir, a ponerme a borrar cositas que si yo lo corro de esa forma, pues me va a arrojar error, ¿no? Aquí le toca a uno comenzar a revisar y depurar bien ese código. Entonces aquí estoy dando otra tabla,
la tabla muestra y los diferentes campos. Entonces, es que ustedes hagan esto, primero practiquen con eso que ya les están dando y luego creen sus propias tablas, las de proyectos. ¿Sí? Entonces, ustedes practican con esto, creando estas tablas, corriendo estos códigos, corriendo estas sentencias, y ahí ustedes se dan cuenta si funciona o no funciona. Siempre cuando yo termino una sentencia en SQL, la voy a terminar con punto y coma. Miren, esta es punto y coma. Siempre la voy a terminar ahí, para que no me arroje error. Entonces aquí yo estoy creando la tabla muestra. Mire que yo acá solo tengo una tabla, la tabla estación. Continuar. Aquí hay algún error. Bueno, no, hay lo que... Entonces meteo, ya tengo dos tablas. ¿Sí? Meteo de meteorología, yo creo. Listo. Entonces, eso es lo que deben hacer. Luego está la explicación de SQL para manipulación de datos DML. Entonces, ya con la base de datos, con los registros, entonces ya se empiezan a hacer la manipulación del DL, que básicamente es cuando yo empiezo a añadir, a quitar, a eliminar, ¿sí? A modificar, a insertar registros, que eso fue lo que ya ahorita hicimos un ejemplo de inserción de registros. Entonces, aquí está el ejemplo para insertar registros. Acá lo están haciendo desde la línea de comandos, pero si la línea de comandos, al igual que a mí, no les funciona, háganlo acá desde la interfaz de MySQL, se vienen acá a SQL y aquí colocan la sintaxis SQL para editar y ingresar registros, ¿sí? Entonces aquí me están pidiendo que inserte esos registros. ¿Listo? Editar registros con el comando update, lo mismo. Eliminar, borrar registros, vaciar una tabla. SQL para consultas DML. Entonces, para encontrar información dentro de una base de datos, lo que hacemos es hacer consultas y a esas consultas les llamamos ya consultas DML. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí tenemos las funciones en MySQL, estas funciones, y estas funciones básicamente lo que van a retornar son datos, caracteres, registros, cantidades, ¿sí? Esas funciones. Eso es lo que me van a retornar. Y acá están las sentencias. Entonces, por ejemplo, la función len, que me va a devolver una longitud de una cadena de caracteres en bytes. Sum, para calcular una suma. Max, para el valor máximo, para el valor mínimo, para fechas. Y aquí hay un ejemplo de unas llamadas telefónicas. Entonces, por ejemplo, aquí está para la etiqueta para la ruta del archivo SQL. Acá está, descargue el archivo para crear la base de datos. Aquí está este tipo de archivos que me están dando un comprimido. Vamos a revisar ese archivo comprimido que tiene. CDR SQL, voy a añadirlo acá a los proyectos y lo vamos a abrir, lo vamos a revisar. ¿Cómo se llama? CDR. Vamos a abrirlo acá desde Workbench para ver qué es lo que tienen por dentro. Entonces, abrir modelo. Esto no me abrió nada.
Ah, bueno, este tipo de archivo vamos a abrir este tipo de archivo .sql. Vamos a ver qué es lo que me está abriendo. Ah, bueno, entonces aquí lo que me abrió fue me abrió un ejemplo de sintaxis TDL para ingresar registros. Una gran cantidad de registros. Pero se quedó ahí cargando. Tenemos que cargar un momentico. Entonces ahí dice. Descargue el archivo para crear la base de datos CDR. CDR básicamente es como un diccionario de datos y contiene lo siguiente. Contiene campo, tipo, longitud, descripción. Ya vamos a ver ahorita que termine acá de cargar. Que al parecer tiene muchos registros. Y revisamos qué es lo que hay que hacer. Entonces aquí me están dando los ejemplos. Primero, que haga clic en base de datos, cree una nueva conexión, póngale el nombre, bueno, eso es lo que ya hemos hecho, en varias ocasiones. Que abra esa base de datos del CDR y empecemos a ejecutar esta sentencia. Pero estas sentencias ya nos las están dando para que la hagamos desde el Workbench, ¿sí? Entonces, y empezamos a hacer consultas. Entonces, aquí hay algunas consultas. Miren, seleccionar, asterisco es seleccionar todo, desde facturar. Entonces, aquí me están diciendo que seleccione todo lo que está en facturar, 60 minutos. Al parecer, las llamadas que han durado 60 minutos. ¿Sí? Entonces, aquí ya me devuelve la consulta. Miren que ya empezamos a revisar acá. Miramos los operadores lógicos, los operadores que ya habíamos visto del AND, el OR, aquí los vamos a poner en práctica. Estos son operadores que en este caso lo vamos a utilizar para realizar unas operaciones como las que hicimos en las tablas de verdad. ¿Y cómo se utiliza eso? Entonces, por ejemplo, en esta consulta me está diciendo que seleccione todo en CDR donde, where, registro, donde se encuentren estos registros y que los registros sean mayores o iguales a esta fecha. ¿Sí? Entonces, estos son los operadores de igualdad, los operadores lógicos. ¿Sí? Y aquí entonces me empieza a cargar los registros. Vamos a ver si ya me cargó. Si me cargó esto. Vamos a cerrar acá todo esto. Para poder trabajar con el ejemplo. Listo, entonces aquí tengo la tabla CDR. Me voy a conectar al servidor para poder hacer las consultas. ¿Me están escuchando? Sí, señora.
Bueno, ahora sí cargo esto. Tiene demasiados registros y me empieza a poner lento el computador. Vamos a ejecutarlo a ver si se ejecuta. Bueno, ahí se está cargando. Esperemos que termine de cargar. Bueno, luego de que esto termina de cargar, entonces deben ejecutar el comando select asterisco, que es como seleccione todo. Y aquí me están cargando los registros de base de datos. Bien, entonces aquí ya me los está cargando todos. En la parte de abajo. Tal y como me lo está mostrando aquí en el ejemplo. Bueno, luego de que cargan esos registros, es donde yo voy a comenzar a hacer las consultas. ¿Sí? Entonces, empezamos a escribir la primera consulta. Select from the CDR. Entonces, aquí lo que me está diciendo es seleccione todos los registros del CDR, que es lo que estoy esperando aquí que cargue. Listo. Luego, comienzan a hacer estas otras consultas. Entonces, select origen, es decir, origen, destino, duración de CDR. Entonces aquí lo que me va a cargar es únicamente lo que está en estas tres tablas: origen, destino, duración, from del registro CDR. Luego que seleccione origen, los números de origen y los números de destino que tengan una duración en el tiempo de llegada. ¿Sí? Entonces miren que aquí empiezan a cargarme todas las consultas haciéndolo con DDL. Esto es DDL. DDL de SQL. Bueno, entonces acá. Listo. Bueno, ese listado está bastante amplio, entonces me está poniendo un poco lento el computador por cuántas cosas que tengo abiertas. Bueno, aquí hay otras consultas multitablas DML. Entonces aquí, con ese mismo ejemplo,
Entonces, la idea es que les puedan hacer diferentes consultas, no solo de esa tabla, sino de otras tablas. Bueno, aquí es otra base de datos diferente. Aquí es una tabla empleados y áreas, diferente a esa que tenemos del CDR, ¿no? Entonces, acá hay más comandos, inner join, más comandos de SQL. Entonces, miren, esta es otra sentencia que me está diciendo seleccione de la tabla empleados y inner join, o sea, es decir, me está haciendo interconsultas en varias tablas, ¿sí? De la tabla área y me está pidiendo que me traiga el ID área y que me traiga el área ID y el ID área. Entonces son área ID y ID área de dos tablas diferentes, ¿sí? Y la consulta la coloco acá en la parte de arriba, en este caso, acá en esta parte de Workbench. Acá. Si las voy a hacer acá. Y si las voy a hacer en el localhost, lo voy a hacer acá en esta parte. En examinar. Es donde lo voy a hacer. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que me está mostrando. Entonces tengo dos tablas, la tabla de empleados y la tabla área, y lo que está tomando es una consulta que me está mostrando un resultado que está dentro de las dos tablas. Acá están los diferentes comandos para los diferentes tipos de consultas. Si lo que quiero que me muestre es los valores que pueden estar dentro de las dos tablas, ¿sí? Entonces aquí yo voy a usar inner join, pero si yo lo que voy a buscar son valores que están dentro de las dos tablas, que están dentro de la tabla A y dentro de la tabla A, voy a utilizar la sentencia from across join, from todo lo que está en la tabla A, cross join, no inner join, sino cross join. ¿Sí? Entonces aquí son los diferentes tipos de consulta para que por favor lo practiquemos. Vamos a ver acá qué más nos están entregando en referencias bibliográficas. Entonces, en referencias en acá está todo lo que son los tutoriales de MySQL, los ejercicios. Y para que descarguen este ejercicio, que es donde vamos a hacer las consultas. Entonces, hasta ahí de pronto hay como preguntas. Aquí lo bueno sería que ustedes descargaran todo para que pudiéramos hacer un ejemplo, que descarguen todo, yo también descargo todo, para que podamos hacer un ejemplo práctico, ¿cierto? Así como lo hemos intentado en todas las clases. Hasta ahí como que hay preguntas. No, profe, de mi parte no, profe. Tengan en cuenta lo que el compañero estaba diciendo, si se pueden unir en grupo y empezar a hacer paso a paso, sería súper bueno. Listo, profe. Los demás, tienen preguntas. No, No, profe. señora. Si nos queda súper claro lo que vamos a hacer, ya aquí lo que estamos haciendo son ejercicios de SQL, ¿no? Bases de datos, consultas, crear bases de datos, ingresar registros.
Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, practiquen. Acá estoy intentando correr esta consulta para ver qué me arroja acá, pero acá me están arrojando algunos errores. Esto ya la corrí. Entonces miren que, bueno, ahora sí me están corriendo las consultas, listo. Entonces ahora acá, este pequeño ejemplo acá, entonces, ahora sí. Entonces yo corrí esta consulta de que seleccione el campo origen, destino, duración de la datos CR. Entonces yo lo que hago es escribir acá el comando. En este caso, como quiero ejecutar solo esta, la selecciono y la corro acá, la ejecuto, y ahora sí me va a mostrar un resultado acá en la parte de abajo. Vamos a correr consulta. Y acá voy a explicar. Pasa que aquí me cerró la ventana. Aquí se supone que me debe mostrar solamente el campo origen, destino, la duración. Y no está corriendo la consulta. No la está mostrando. Acá estaba, pero se cerró. Ahora sí, listo. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Ahora sí, Señora. por fin está funcionando la consulta en esta base de datos. Entonces aquí lo que me estoy trayendo es, mire, que me está diciendo que seleccione esta base de datos, origen, destino, duración, y esos son los 3 campos que yo le estoy pidiendo, ¿no? En estos registros, que es tal y como está acá en el ejemplo. Por acá hay otro ejemplo más adelante. Por ejemplo, este que ya está más, esta consulta que ya está más compleja, que es o estas que ya hacen uso de los operadores. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Entonces seleccionen todos los datos. Entonces acá, select asterisco. Y acá, de facturar, o sea, es decir, de este campo, de esta columna, de la columna facturar, todo lo que dure de facturar 60 minutos redondeados. Que son solo consultas. Vamos a ejecutar esto. A ver qué me muestra. Lo que pasa es que está un poco lento ahí, hasta lo que me está mostrando. Acá sí me quedó mal. 3 minutos.
Bueno, entonces por favor practiquen, me muestran cómo les corren ahí las consultas. En cuanto a lo de la grabación del video no SQL, pues es muy interesante porque básicamente es, si ustedes creen el diccionario, tal y como por ejemplo aquí este pequeñito ejemplo que estamos haciendo, entonces que yo creo mi diccionario y voy mostrando en un video paso a paso como lo hice, entonces es súper interesante esa parte de la evidencia para que ustedes puedan de verdad evidenciar que sí están trabajando están poniendo en práctica todo esto que vemos acá. Entonces, descarguen los programas, descarguen todos los ejercicios, revisen todas las sentencias SQL y la próxima clase hacemos un ejercicio sencillito, así como lo estábamos haciendo acá, pero ojalá sean ustedes, por ejemplo, como el que me compartió el compañero, la base de datos que me compartió el compañero, que mire que acá podemos ver que él creó su barbería con sus tablas. Entonces, para la siguiente clase sería bueno que uno de ustedes me compartiera su base de datos o que me compartan a través del WhatsApp el script para ingresar registros o que me compartan las diferentes consultas, que solo sea copiar y pegar a cada consulta y vemos cómo corren. Por ejemplo, yo no sé si en este momento hay alguien que esté trabajando en esto que estamos haciendo y que tenga una consulta estructurada y nos la pueda compartir y la corremos acá. No sé si alguien lo está trabajando ahí en línea. No, señora, yo no. ¿No? Bueno, pues entonces trabajen eso en este fin de semana y para la próxima clase me comparten lo que hayan hecho, el ingreso de registros, sus bases de datos y las corremos acá para que todos nos demos cuenta si esos scripts están funcionando de manera correcta. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a los que están acá conectados. Señor. Profe. Señor. Hasta este momento.